Hola, hola, bienvenidos a Zumo de Libros. Yo soy María y hoy es 6 de octubre del 2025. Hoy hace 19 años que yo tuve un accidente y hoy hace 19 años que me cambió toda mi vida. Ya llevaba tiempo contándoos que a veces con algunas lecturas pues os cuento que tuve un accidente y siempre os he dicho que tarde o temprano os iba a contar qué fue lo que me pasó. Hace mucho tiempo que no se lo cuento a nadie, así que no sé cómo va a salir este vídeo, no sé si voy a poder contarlo todo sin llorar, pero bueno, es una historia de superación. Una historia que el que es mi marido hoy dice que debería de plasmarlo en un libro porque seguro que le serviría a mucha gente que ha pasado por cosas parecidas o similares a la que me tocó a mí, pues bueno, pasar, ¿verdad? Bueno, pues el 6 de octubre del 2006 yo estaba residiendo en Atlanta, en Georgia, aquí en Estados Unidos, y asistía todos los días a un college. Yo me iba en el college, me iba en el metro. Ese día era un viernes y ese viernes el que hoy es mi marido me fue a llevar hasta el metro y me dijo: María, ¿quieres que te lleve hasta el college? Y le dije, no, ¿sabes qué? Mejor invítame por la noche a cenar, ven pronto al trabajo, invítame a cenar y no me lleves al college. Esto os lo cuento porque yo creo que ahí es donde parten las cosas, esas decisiones que uno toma sin saber las consecuencias de lo que va a ocurrir después. Porque eso hizo que pues, nos cambiara la vida a todos los que estaban a mi alrededor. Bueno, el hecho es de que me quise ir en metro, me fui en metro como todas las mañanas, salí del metro y tenía que cruzar como más, creo que eran dos calles, pero una era una calle de estas así super calles, de estas grandísimas calles aquí en Estados Unidos, que hay como 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta, ¿verdad? Entonces yo estaba en un cruce, de estos así en cruz. Yo estaba esperando a que el semáforo se pusiera en verde para los peatones y yo tenía un coche que estaba esperando igual que yo. Aquí lo tenía el coche y estaba esperando a él poder girar. Él quería girar así. Bueno, cuando el semáforo se puso verde para los peatones, pues yo comencé a caminar. Y cuando iba caminando, pues un autobús que venía así de frente, pues se saltó el semáforo. No sé si se lo saltó ya estando en rojo o que estaba... No, tenía que estar en rojo porque yo ya estaba cruzando porque estaba verde. Bueno, el hecho es de que lo pasó raspando, ¿verdad? Entonces no había mucha visibilidad, pero yo como el semáforo estaba verde para mí, pues yo evidentemente seguí cruzando, no pensando en que me iba a ocurrir lo que en realidad me ocurrió. Bueno, cuando el autobús dejó de pasar, yo ya estaba llegando a la acera del otro lado de la carretera, ¿verdad? Entonces yo ya iba un poco girada, ya iba un poco como así, porque me iba aproximando, ¿verdad? Para subir ya el escalón de la acera. Y en ese momento yo ya sabía que algo iba mal, porque de repente oí un ruido por detrás de mí muy fuerte. Eso es una parte que luego os contaré porque os cuento esto, porque sentí un ruido muy fuerte y ya automáticamente después de sentir ese ruido, que era el ruido del motor del coche evidentemente, sentí un golpe por detrás en la cadera, me dio en la cadera y salí despedida, salí como volando, ¿verdad? Y me tiró como, no sé, pues vamos a decir 2 o 3 metros más allá en la carretera. Caí así con esta parte de la cara, que aquí tengo una cicatriz, que bueno, no se nota mucho, pero tengo una cicatriz ahí. Tengo otra aquí también en el labio. Y caí con este hombro así en el suelo. Cuando estaba en el suelo, como la persona que iba en el coche en realidad no me vio, él siguió acelerando y estando en el suelo, él pasó con el coche por encima de mí. Pasaron las primeras ruedas que me cruzaron lo que es, o sea, yo estaba echada boca abajo, ¿verdad? Me cruzaron así todo el cuerpo, las 2 primeras ruedas de adelante. Después de que me pasaron las 2 primeras ruedas de adelante,
me dio la vuelta debajo del coche, me quedé boca arriba y me pasaron las ruedas de atrás por las piernas. Entonces cuando ya pasó el coche por encima mía, me quedé boca arriba mirando hacia el cielo, ese cielo azul tan maravilloso que hay en Atlanta, y lo primero que sentí, aparte bueno de los ruidos que escuché y todo con el accidente, lo primero que sentí fue que no podía respirar, porque evidentemente con ese peso y con la cantidad me rompió, bueno, en realidad todo lo que me pasó fueron que me rompió 16 huesos, de los que, bueno, sigo teniendo consecuencias, ¿verdad? Pero lo más peligroso de todo que me pasó fue que me colapsó los pulmones, porque me rompió 3 costillas de este lado, el esternón, y otras 3 costillas de este lado, ¿verdad? Entonces con la opresión me colapsó un pulmón y me dio un golpe muy fuerte en el corazón. Entonces, bueno, lo primero que yo sentí, ya os digo, fue que no podía respirar. Entonces, como yo no podía respirar, mi primer impulso fue gritar. No sé por qué tuve ese impulso, porque en realidad puede ser que eso haya sido lo que, entre comillas, me haya, pues no salvado la vida, pero sí ayudado a que en ese momento pudiera respirar. Porque al yo gritar, que me salió un grito, no creéis que me salió un grito normal, evidentemente no, me salió como un wow, algo así, ¿verdad? Pero muy fuerte, muy potente. Entonces, al hacer yo eso, pues inflé un poco lo que se dice la parte del pecho, y eso me hizo que me entrara un poquito más de aire en los pulmones, porque sí tenía una gran dificultad para respirar. Cuando yo estaba ahí tirada en el suelo viendo ese cielo azul que no se me puede olvidar, lo primero que pensé fue que no importaba lo que me hubiera pasado, que yo no estaba preparada para irme de este mundo, y que yo fuera lo que fuera me iba a recuperar, y que yo estaba bien y estaba bien y estaba bien. Evidentemente yo sabía que no estaba bien, porque no perdí el conocimiento en ningún momento, pero aún no perdiendo el conocimiento, pues evidentemente pues sabes, o sea, te acaba de pasar un coche por encima, o sea, no puedes estar bien, ¿verdad? Pero bueno, yo en ese momento pues fue lo que pensé. Uno piensa que cuando le pasan estas cosas, pues piensa que la gente que te va a ayudar a alguien o algo, bueno, ¿verdad? No sé si a otra persona le pueda podido pasar otras cosas, pero mi experiencia fue un poco difícil, porque no se acercó nadie a mí. La persona que me atropelló, como ni tan siquiera me vio, después de darme el golpe y después de pasarme por encima con todas las ruedas, él frenó como 50 metros más allá, porque alguien le dijo: hey, acabas de atropellar a alguien, ¿verdad? O sea, pero en realidad él no sé ni si se dio cuenta, o no sé, era una persona muy mayor. Y bueno, eso no lo quiero valorar, ni quiero entrar ahora mismo en eso, pero bueno, la realidad es que la gente que estaba alrededor, porque estaba todo lleno de coches y no había mucha gente caminando, pero sí había gente, porque a esas horas entraban pues los estudiantes, ¿verdad? Sí que había algunos. La realidad es que nadie se acercó a mí. Yo creo, o yo tengo la sensación de que nadie se quiso acercar a mí, porque todo el mundo pensaba que estaba muerta. Cuando grité de esa manera, pues me imagino que a lo mejor la gente pensó que, pues bueno, pues que me estaba muriendo, que no iban muy desencaminados, claro, evidentemente. Pero yo en ese momento lo único que veía, ya os digo, es ese cielo que se me ha quedado siempre muy grabado. Sentía que todo mi cuerpo estaba así como temblando, ¿verdad? No podía dominarme en ninguna parte de mi cuerpo, no la podía dominar, pero sí tenía muy claro en mi cabeza que, pues bueno, pues que me quedaba mucho por vivir y que necesitaba vivir mucho tiempo. No sé cuánto tiempo tardó. Los primeros que llegaron fue la policía, porque había una estación de policía muy cerca de donde me atropellaron. Llegó un policía, y ese policía pues intentó identificarme, cogió las cosas que tenía en mi bolso,
me sacó el DNI de aquella, porque de aquella era lo que tenía, sacó el DNI para ver mi nombre y todo. Trató de hablar conmigo un poco, pero yo no podía hablar, porque casi no podía respirar, así que no podía hablar. Aparte de con los nervios, no me salía ni hablar en inglés, la verdad. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo no sentí que fuera mucho tiempo. Llegó la ambulancia, llegaron los paramédicos, me subieron a la ambulancia, todo, y a alguien que siempre le he estado muy agradecida y que nunca he podido localizar, fue esa persona que fue conmigo en la ambulancia hasta llegar al hospital, porque esa persona fue la única persona que realmente se apiadó de mí, entre comillas, ¿verdad? Y se dio cuenta de que nadie iba a avisar a alguien de lo que me había pasado. Entonces, cuando yo entré en la ambulancia, ella me dijo, era una chica, ¿verdad? Ella me dijo, mira, me han entregado tu bolso y aquí en tu bolso hay un teléfono móvil. ¿Quieres que llame a alguien por teléfono para decirle lo que te ha pasado? Entonces yo, ya veis, estas cosas de la vida que a uno le dicen que haga y que hay muchas veces que uno no hace, pues yo sí lo había hecho. Y como mi único contacto en esa época que vivía yo ahí era el que hoy es mi marido, ¿verdad? A él lo tenía el primero de la agenda con 2 As. Lo tenía puesto AA, ¿verdad? Y entonces yo le dije, como pude, porque no podía hablar, pero más o menos como pude, lo poco que le pude decir, que el primer contacto que estaba en la agenda, que por favor le llamara. Y entonces ella pues le dio la noticia a mi marido, que para él dice que le ha quedado un trauma, porque eso fue de las cosas más difíciles, de que te llamen y te digan, ¿no? ¿Verdad? Eso, pero bueno, el hecho es que llegué al hospital, llegué a urgencias. Ya os digo que no perdí el conocimiento en ningún momento, entonces me recuerdo de prácticamente todo. No, prácticamente todo no, me acuerdo de todo. Porque las cosas que yo no me recordaba 100%, los flashbacks han terminado de llenar esos huecos que yo tenía, que no recordaba al 100%, porque ya os digo, perder el conocimiento no lo perdí, porque el golpe que yo me llevé en la cabeza fue el único que me llevé al caer, ¿verdad? De los 2 o 3 metros que me lanzó por el aire. Entonces eso no fue suficiente para eso. Las ruedas, imaginaros, las que me pasaron, las primeras, las de adelante, cuando me pasaron rozando la cabeza. O sea, yo tenía aquí en los dientes parte del caucho, o sea, negro de la rueda. O sea, me pasó así por los dientes y me cruzó, pues ya os digo, todo el cuerpo, rompiéndome todos los huesos por los que cruzó. Y luego me dio la vuelta y me pasó por encima de las piernas, como os digo. Pero bueno, hay muchas cosas porque, bueno, aparte de los huesos, pues tenía alguna quemadura. Por ejemplo, mirar esta mano, que me la habréis visto más veces porque me veis este dedo. Esta mano no la muevo bien. No muevo bien este hombro. Tengo cosas, a mí me veis así y cualquiera que me vea cree que estoy estupenda y maravillosa. Y en realidad estoy estupenda y maravillosa. Pero tengo muchas cositas ahí con las que he tenido que aprender a vivir. Bueno, la realidad es que, bueno, pues llegué al hospital, bueno, pues me hicieron el scan para ver todo lo que tenía. Me pasé en la UBI, digamos así, más o menos entre vida y muerte, como una semana. En esa semana yo no podía mover nada más que de la cabeza para arriba, o sea, del cuello para abajo no movía nada. Movía pues eso, la cabeza, nada más, porque entre todas esas cosas que me rompieron, se me rompió aquí una patita de la primera vértebra de aquí. Entonces estaba todo muy inflamado y aunque yo no perdí la sensibilidad del cuerpo, porque cuando me tocaban los pies yo lo sentía, pero yo no podía mover ninguna parte de mi cuerpo. Al principio pues lo más importante fue estabilizar las hemorragias, porque es un riesgo muy grande al principio, ¿verdad? Porque tienes muchas hemorragias internas, y fue parar, pues eso, todas las hemorragias que tienes. Luego, pues estabilizar los pulmones, ¿verdad? Para que uno de ellos, porque el otro sí empezó a funcionar, pero el otro estaba colapsado y tenía líquido.
y luego tenía un golpe muy grande en el corazón, que bueno, que eso pues cuando te pasan esas cosas, pues es fácil de... No saben muy bien ellos cómo puede evolucionar, porque el corazón de repente pues se puede pues parar, ¿verdad? En un momento de esos y que... Bueno, no quiero pensar demasiado en eso, pero bueno, el hecho es de que estuve una semana pues bastante mal, ¿verdad? Sin saber si iba a sobrevivir o no. Claro, evidentemente nadie me lo contaba, aunque claro, uno no es tonto, ¿verdad? Cuando está en el hospital y está en eso. Pero yo siempre lo tuve muy claro y tuve una actitud. Esto lo cuento porque si alguien ha pasado por esto o está en un momento de estos, quiero que lo tenga muy, muy claro. Yo tenía algo muy claro. Yo tenía muy claro que fuera como fuera, quería sobrevivir. Quería seguir adelante y quería vivir muchas cosas que consideraba que me quedaban por vivir. Y siempre tuve muy buena actitud ante todo. Es más, la enfermera que tuve esa semana, porque tuve una enfermera con la que, bueno, pues con la que más viví esos primeros días, ¿verdad? Ella dice que fui su primera paciente de la UBI, ¿verdad? De que ella entraba a preguntar, pues me decía a lo mejor, buenos días, ¿qué tal estás? Dice, es la única paciente que yo he tenido que cuando le digo eso, me sonríe y me dice, hola, buenos días, muy bien. O sea, que yo traté de ser pues lo más positiva posible. O sea, ya cuando me preguntaba yo le decía, hola, pues bien, bien, aquí estamos, o lo que fuera, ¿no? Pero siempre con mi gran sonrisa, siempre tratando de ponerle la mejor cara a esa adversidad, ¿verdad? Bueno, cuando ya pasaron esa semana y ya, bueno, ya podía respirar, el corazón estaba más estabilizado y todo, pues me pasaron a planta. Me pasaron a planta, pero todavía sin poder mover nada. Me tuvieron que pasar, evidentemente, con un colchón de estos de agua con circulación, ¿verdad? Para que no te llagues, porque eso es otra de las cosas que averigüé, que cuando un enfermo se llaga súper rápido, no necesitas muchos días, porque cuando no te puedes mover y todo el peso está en unos puntos concretos del cuerpo, pues bueno, me tenían eso en un colchón de esos especiales para que no me llegara. Aún así, el dolor de cuando se hacen las llagas sí lo llegué a sentir, bueno, pues después de que estuve ahí unos días y eso, pues de repente cuando la inflamación de aquí del cuello, donde está la vértebra, empezó a bajar, pues empecé a tener más sensibilidad y empecé a mover los dedos. Y pues bueno, eso era una buena señal, ¿verdad? Porque bueno, eso es que estaba recuperando la movilidad. No os imagináis a la cantidad de gente que le enseñé el primer día que pude tocarme la nariz, porque cuando uno está que no se puede mover, yo solo sentía que me picaba la nariz y que me quería rascar y no me podía rascar. Así que el primer día que yo pude mover las manos y rascarme la nariz, para mí fue maravilloso. Se lo enseñé absolutamente a todo el hospital. Ya me podía rascar la nariz yo solita. Y bueno, pues fue una recuperación muy lenta, porque me pasé casi un año en una silla de ruedas. Fue pues un camino muy difícil, pero que un camino que yo quería recorrer, porque, bueno, pues porque yo no quería, primero nunca quise morirme, como os dije, y segundo, nunca quise conformarme con cómo estaba, aunque al final te tienes que conformar, ¿verdad? Con lo que tienes, porque evidentemente ya nunca vas a volver a como estabas. Fue una rehabilitación muy dura, pasé, ya os digo, más o menos como un año en silla de ruedas. De la silla de ruedas pasé a un andador, del andador pasé a las muletas, de las muletas pasé luego a tener solo una, y luego ya pues poco a poco pues lo fui dejando. 100% recuperada físicamente no estoy, porque son cosas que ya pues no se pueden recuperar, como por ejemplo, ya os digo, esta mano, mirar, esta mano la puedo cerrar, que la tengo bien, y esta mano no la puedo cerrar del todo, ¿lo veis? Este dedo cuando quiere me hace caso y cuando no, no. De hecho no lo puedo doblar, ¿lo veis? O sea, por mucho que trate yo, este sí lo puedo mover, este no lo puedo mover. Entonces esas son cosas que bueno, que te tienes que ir acostumbrando al día a día. Al principio me hartaba de llorar, o sea, por ejemplo, el llegar a casa, en el primer hospital que estuve, fue en el hospital en el que más o menos pues me recuperé físicamente, y luego me derivaron a un hospital de rehabilitación, como este que es muy famoso en España, que hay en Toledo.
que ay, no sé si se cortó esto. No, creo que no. Como en el hospital que hay en Toledo, que es de rehabilitación especial para la gente que ha tenido accidentes. Bueno, pues yo fui a un hospital en el que había gente pues de accidentes como yo, gente de trasplantes, gente de derrames, gente que necesitaba una rehabilitación muy potente, ¿verdad? Ahí fue donde me enseñaron pues a volver a moverme, ¿verdad? Ahí donde empecé a mover las manos, donde hacía muchas cosas de trabajos manuales para volver a mover las manos, donde empezaron a levantarme, aunque no podía caminar, evidentemente, pero bueno, hacer muchos ejercicios. Ahí aprendí a andar en silla de ruedas, a volver a lavarme, a comer, bueno, pues a todas las cosas así imprescindibles para poder irte a tu casa y tener una vida más o menos normal. Después de que yo ya salí de ahí y cuando ya no necesitaba la morfina para mi día a día, la morfina en vena, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos, no sé cómo es en España, pero aquí en Estados Unidos la morfina en vena en casa no te la puedes poner. Entonces, mientras la necesitas, tienes que estar en un hospital. Luego hay unas, pues, como si fuera morfina en pastilla, que esa sí ya te la puedes tomar en casa, que esa fue con la que me fui a mi casa. Bueno, no a mi casa, al apartamento que tenía en ese momento. Entonces, ahí fue donde empezó la realidad de ver lo difícil y todo el camino que me quedaba. Porque al final era como una muñeca, era como un bebé, que me tenían que hacer prácticamente todo y que yo podía hacer muy poquitas cosas y necesitaba de alguien continuamente a mi lado, pues para todo, porque yo no podía hacer prácticamente nada. Cuando seguí haciendo rehabilitación, pero ya exteriormente, ¿verdad? Y en cuanto pude, pues me fui a España y terminé mi recuperación en España. He de decir que yo agradezco muchísimo a la Seguridad Social de España todo el apoyo y todo lo que hizo conmigo, porque gracias a ellos hoy puedo caminar, porque si no seguramente que no podría caminar, porque me pasé pues como un año más o menos en el hospital de donde yo soy, que se llama el Hospital San Agustín, que estuve prácticamente casi como un año, en el que yo iba todas las mañanas a hacer rehabilitación y estaba allí como 3 horas con diferentes partes, ¿verdad? Porque cuando aprendes a caminar, pues aprendí a caminar en una piscina, para volver otra vez a tener los movimientos de las piernas, porque se te olvida todo, ¿eh? O sea, yo después de toda esta experiencia de hospitales y de todo, pasé por muchas cosas que la gente a lo mejor no las vive hasta más adelante, y bueno, pues he tenido que pasar muchas cosas médicas, unas más difíciles, otras más fáciles, pero fue una lucha que bueno, que siento que yo vencí, ¿verdad? pero que me ha costado mucho. El mayor problema para mí fue, aparte del físico, que hasta cierto punto, pues voy a decir que no me costó tanto, la parte que más me ha costado ha sido la parte de aquí. Y es que cuando uno tiene estos accidentes así graves, a la mayoría de gente le da una cosa que se llama, una enfermedad, ¿verdad? Que se llama estrés postraumático, que yo creo que muchos de vosotros lo habréis oído porque es la enfermedad muy famosa de los soldados, ¿verdad? Y es que cuando el cerebro tiene un trauma así de fuerte, pues que no para de revivir esas partes que le han pasado. Entonces cuando uno tiene, como en mi caso, ¿verdad?, un accidente así de grave, pues a mí se me quedó todo grabado en la cabeza, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, yo estaba contando la parte de aquí, ¿verdad? De la cabeza. Bueno, pues como os digo, pues el accidente me generó ese trauma que tuve en la cabeza, me generó estrés postraumático. Algo que me costó mucho, bueno, que me costó no, que me sigue costando superar, porque yo creo que de eso nadie se cura. Te vas acostumbrando a cosas y no es tan severo como al principio, pero por ejemplo al principio, no sé, los primeros meses, yo de repente estaba hablando contigo o estaba en una situación yo sola o estaba soñando o estaba durmiendo todo y de repente mi cabeza ¡boom!, se iba al accidente
y en esos momentos pues no importaba lo que hubiera a mi alrededor, yo lo único que estaba otra vez en el accidente, estaba sintiendo, oliendo, oyendo todas las cosas que pasaron en el accidente. Entonces algunas lagunas que yo he tenido del accidente, pues las llegué a recuperar a través de esos flashbacks que no os imagináis lo fuertes que son. O sea, uno no se lo imagina hasta que los ha tenido. O sea, es como volver a vivir exactamente lo que te sucedió. Y durante muchos meses lo pasé muy mal porque eran muy reales y muy a menudo los tenía mucho por el día, y luego aparte por el día y por la noche, a veces me despertaba así por la noche de repente con ello, y poco a poco pues se fueron espaciando. Evidentemente esto fue con un trabajo muy fuerte de psicólogos, estuve durante muchos años con psicólogos, pero nunca lo llegué a superar 100% todo lo que me ha pasado. Claro, con los años pues lo dominas de otra manera, los flashbacks son mucho menos a menudo. Ahora, por ejemplo, no sé, ahora hace muchísimo que no tengo uno, igual hace más de 2 meses que no tengo ninguno, y suelen ser muy pequeños y ya no los ves tan como si tú estuvieras ahí metido, ya los ves más como en una televisión, como si tú estuvieras viendo una televisión y tú te estás viendo ahí. Pero, por ejemplo, me han quedado muchos traumas pues del sonido. Por ejemplo, jamás, nunca puedo tener el ruido de un motor, de un coche detrás, en mi espalda, jamás, eso no puedo. Yo siempre ya cuando veo, por ejemplo, cuando estoy en los parques, que es un momento de estrés para mí, yo paso por delante de los coches. Si hay algún coche que tiene el motor en marcha, yo me paro y me quedo mirando al coche, pero no puedo darle la espalda al coche. Me han quedado, pues ya os digo, los olores, los ruidos. Por ejemplo, una de las cosas que me queda así como muy obsesionada fueron el ruido de cuando me pasó el coche por encima y sentí cómo se rompieron los huesos, el ruido que hicieron, que es un ruido que no se puede explicar, pero que yo no he podido olvidar. No olvidas tampoco los olores. A veces hay algunos olores que ¿verdad? Que te impulsan a que sientas esas cosas, y luego pues te crean otras cosas, otros miedos, que es lo que más me ha dificultado a mí en mi vida de ahora. Por ejemplo, ahora todo lo que sea hacer algo diferente de lo que suelo hacer todos los días me genera un gran estrés. Bueno, pues como os estaba diciendo, eso, todo lo que se salga un poco de la rutina me genera un gran estrés, mucha ansiedad. Muchas cosas que para alguien es totalmente normal, para mí pues son un estrés. O sea, por ejemplo, tardé, eso que yo era un peatón, no iba dentro de un coche, pero tardé en volver a conducir muchísimos años. A día de hoy todavía, si tengo que ir en coche a algún sitio que me parece que no me sé bien la carretera o que no, eso me genera muchísimo estrés, mucha ansiedad. Por ejemplo, otra de las cosas que me ocurre y que a la gente pues le llama la atención porque no lo entienden muy bien, pero me pasa, por ejemplo, cuando estoy esperando en un semáforo de peatón, ¿verdad? En la ciudad, aquí como casi no camino, porque aquí en las ciudades casi no se camina, pues aquí no tengo ese problema. Pero por ejemplo, cuando voy a Europa o cuando voy a España, ¿verdad? Y camino por la ciudad, cuando me paro para cruzar en un semáforo, eso me genera un estrés horrible. Entonces siempre me paro, y cuando me paro y estoy esperando al semáforo, nunca paro cerca de la carretera, siempre estoy como 1 metro hacia atrás, y aún así siempre siento como que a lo mejor, no sé, como que alguien me va a empujar o me va a hacer algo y me voy a caer dentro de la carretera y me va a volver a atropellar un coche. Ya sé que son cosas que así dichas y pensadas, dices tú, ay, pero eso es como que rizar mucho el rizo. Sí, pero me ocurre, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo he superado, estoy aquí, camino bastante bien. Alguien que no me haya conocido antes no me lo nota, aunque ya no camino de la misma manera. Se me nota un poquito cuando subo escaleras. Tengo días a veces un poco difíciles. Tengo días que bueno, pues que me duele mucho la cadera porque me la rompí por 3 lugares, y a veces pues cojeo un poquito. No es lo normal, esos son días que tengo, pues eso, porque yo dolores tengo todos los días. Yo no tomo analgésicos porque soy consciente de que no lo puedo hacer, pero dolores siempre tengo.
algo, siempre me duele algo, pero bueno, lo llevo muy bien, ya son muchos años, estoy muy acostumbrada, sé mis limitaciones, sé vivir con ellas, pero ya os digo que lo que más me molesta no son las dificultades físicas, que al final he podido bien con ellas, y aparte de que no me dificultan mucho en la vida, la verdad, no muchas. Conseguí tener a mi hijo, que eso sí que fue pues algo difícil, porque no sabían si iba a poder, si lo iba a aguantar o no. Pasé los últimos meses metida en una cama, evidentemente, y el niño nació como un mes y algo antes, pero bueno, pero la realidad es que el niño está sano. No pude tener más, porque bueno, Dios no me quiso dar más, pero por lo menos pude tener a mi hijo, que era uno de esos deseos que yo quería que Dios me cumpliera, ¿verdad? Y estoy feliz con mi vida. La parte que más me ha costado, pues ya os digo, es la de aquí. Que me siga afectando, pues no mucho, ¿verdad? Pero sí me sigue afectando y me dificulta algunas cosas y todo. Entonces, cuando leo a veces libros que tratan, por ejemplo, a día de hoy yo no puedo ver en una imagen, en una televisión o en algo, yo no puedo ver un accidente de una persona, por ejemplo, que atropellan, que mucha gente a veces manda pues vídeos de cosas así. Evidentemente toda la gente que me conoce ya lo sabe y no me lo manda, pero no puedo ver anuncios de la televisión donde haya esas cosas. Que os estaba contando que no puedo ver imágenes cuando hay un accidente, que me cuesta mucho. Ya lo sabéis que en los libros, cuando cuentan algo de un accidente o algo, porque me veo reflejada, porque puedo sentir lo que se siente cuando te ocurren esas cosas, cuando, por ejemplo, no sé, alguien pues tiene un accidente o le pasa algo grave y sé que va a tener estrés postraumático y siento pues eso, no sé cómo decirlo, empatía, ¿verdad? Por esas cosas, demasiada empatía, porque me meto demasiado en los problemas de lo que pueden. Entonces, para mí esas cosas ya no son iguales. Yo ahora ya tengo como muy subidos los sentimientos con respecto a esas cosas y la siento de una manera diferente. Ahora, mi mensaje que yo quiero mandar, aparte de contaros lo que me había pasado, que me he enrollado muchísimo y he tardado muchísimo en contaros todo, es que se puede salir de todo, que se puede vivir con todo, mejor o peor, pero que hay que ponerle buena actitud. Que yo siempre he sido un happy person, ¿verdad? Una persona que pues no sé, me identificaba como alguien bastante feliz, que lo he tratado de hacer a pesar de la adversidad, que evidentemente no todo ha sido felicidad y no todo han sido sonrisas. He llorado mucho, he luchado muchísimo, he pasado épocas muy malas, he pasado las épocas típicas de enfadada con Dios, de por qué me pasó a mí esto, qué hice, me lo merecía, todas esas preguntas que se hace uno cuando le ocurren estas cosas, pero al final, pues bueno, aquí estoy. Al final no os he dicho quién es pero bueno, os lo voy a decir ahora. Este fue el osito que me regalaron mis compañeras del colegio al que iba, del college, ¿verdad? Y este me sirvió mucho porque a día de hoy todavía duermo algunos días con él, porque al habérseme roto las costillas y el esternón, cuando ya estaba todo bien, aún así, a día de hoy, yo no me puedo, como cuando duermo, por ejemplo, de lado, ¿verdad? No me puedo encoger así porque me duele mucho esta zona de aquí del pecho. Entonces, siempre necesito como estar abrazada a algo para que me queden las costillas lo más estiradas posible. Así que este ha sido mi compañero de sueños durante pues 19 años, imaginaros, ya casi 20 años, pero bueno, al principio este aniversario era terrible, lloraba mucho, me sentía muy mal, revivía muchas cosas. Luego hace unos añitos decidí hacer todo lo contrario, más celebrarlo, celebrar la vida, celebrar que estoy aquí, que estoy muy bien, que bueno, que he podido vivir muchas cosas, que estoy feliz, que tengo una familia, que tengo un hijo, muchas cosas, pero es algo difícil. Yo el mensaje que le quisiera mandar a la gente que a lo mejor ha pasado esto es pues eso, que se puede con todo, que uno puede encontrar la felicidad hasta en los momentos más duros de su vida, y que tiene que luchar por la vida, que la vida, ya lo sabéis que os lo digo muchas veces, a mí me parece maravillosa, que nos regala muchas cosas y que hay que seguir para adelante. Y nada, que si alguien está en una situación similar, si quiere hablar conmigo, si me quiere mandar algún mensaje, sea privado o sea aquí en los mensajes, si me queréis mandar eso, pues ya sabéis, yo suelo contestar a todos los mensajes que me enviáis, tanto privados como públicos, que los podéis hacer. Pero bueno, esto era algo que os debía, que os quería contar. No sé si os quedaréis hasta el final porque ha sido un vídeo muy largo, pero no lo podía
concretar más. Y nada, pues eso, que me siento bien, aunque, pues eso, que os decía que aunque me siento bien y me siento muy agradecida y todo, pues he pasado muchas lágrimas y cuando a veces cuento estas cosas ya las puedo contar bastante normal, ya lo habéis visto, pero me duele y estos aniversarios me duelen. Y bueno, pues que muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por todo el cariño que me mandáis. Al final sí me vienen las lágrimas. Y nada, que muchas gracias, que me dais muchas alegrías, que me gusta compartir mis lecturas con todos vosotros y que nada, aquí pues para si alguien necesita mi ayuda de lo que sea, no tiene por qué ser de lectura, ni tampoco de accidentes, pero si necesitáis hablar con alguien, aquí estoy. Y nada, muchas gracias por todo, que os quiero mucho a todos. Y muchas gracias por todo, gracias por verme, gracias por darle al like y aquí nos vemos pues en mi próxima lectura. ¡Mua! Bye.